Platicando entre atletas. Platicando entre atletas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos en Récord Personal. Recuerden, soy Eduardo Cabrera y estamos con la presencia de Fernando Beitia, fundador y CEO de Deportes 6am, un experto en deportes de aventura y montañismo en México, que tiene muchísimo que contarnos. Les recuerdo que nos pueden mandar correos electrónicos a recordpersonalradio@gmail.com, nos pueden seguir en Twitter en @recordpersonalr y pueden escuchar las entrevistas que hemos realizado en el pasado, tanto en Facebook como en YouTube, a través de Record Personal Radio. Fernando, nos estabas platicando de el tema de esta secuencia de montañas que podría seguir una persona para prepararse en el montañismo y empezarse a probar en un deporte que ciertamente creo que es muy poco conocido en México, por desfortuna. Yo tengo que aceptarlo. A mí no me llamaba mucho la atención. Me parecía como hasta cierto punto muy pasivo. Y después de haber hecho la prueba que hicimos el lunes anterior en la subida a la Jusco, realmente me doy cuenta que es un gran deporte. Y bueno, platícanos un poco de esta parte. Claro, bueno, ahí están las montañas muy cerca de la ciudad. Ahorita hay una tendencia, está habiendo como una transformación de los deportes de montaña, que yo llamaría que es la transformación, en inglés sería fast and light, ¿no? Es decir, rápido y ligero. Esa es la gran transformación. Entonces, ¿por qué se está dando esto? Porque el equipamiento, los tenis, los bastones, los cascos, se han vuelto cada año mucho más ligeros. Okay. Entonces, antes, lo que necesitabas tú para subir el Iztaccíhuatl, por ejemplo, era y repito, es Iztaccíhuatl, no Iztla. Iztaccíhuatl. Okay. Era muy pesado, entonces tomaba más días, tomaba cargar más y como tú dices, era un deporte más pasivo. Claro. Pero la verdad ahorita es que, por ejemplo, alguien que haga maratones, ¿no? Que se entrene un poco en altura, en un buen día de verano, a lo mejor no solo, sino acompañado por un experto, pudiera llegar a la cima del Iztaccíhuatl a un paso, con una ligereza y con el equipamiento adecuado en muy poco tiempo. A ver, déjame preguntarte esto. Es una persona que corre un maratón en abajito de las 4 horas, 3 horas 45, y que más o menos tenga el equipamiento suficiente, que tú dices que es muy ligero ahora, y es cierto porque lo hemos comprobado. Más o menos ¿en cuánto tiempo? En un día ideal. Ideal, claro. Ajá. ¿Cuánto tiempo tardaría acompañado de un experto? Esa es una súper pregunta. Si esa persona está destinado, porque el corredor a veces es medio, como que no quiere gastar más que en los tenis Claro. y ya. Si está dispuesto a gastar en el equipo que necesita, que va a ser el calzado especializado, unos micro spikes muy ligeros para ponerlo en la parte del glaciar de la Panza, que es espectacular, que son como 2 estadios Azteca de hielo, puro hielo. ¿no? Y está dispuesto a comprarse la mochila más ligera del mercado, el casco más ligero del mercado. Entonces va a poder llegar a la cima, vamos a decir, en 5 horas. Wow. A un paso fuerte, ¿no? O sea, alguien que intenso. Es como si fuera corriendo el maratón, diferente, porque no es Claro, ese paso. no es Pero alguien, alto ritmo cardíaco. Pero alguien que hace 4 horas y que genéticamente tiene una resistencia a la altura que a lo mejor no lo sabe, porque eso solamente se puede saber hasta que lo prueba. En 5 horas se para en la cima de 5,220 metros, más alto que la montaña más alta de Europa, ¿no? Curiosamente. Sin contar Rusia, pero por supuesto. de la Europa occidental. De la Europa occidental, sí. Se va a parar en menos de 5 horas, va a llorar de emoción, se lo garantizo. De la inmensidad. De la inmensa belleza que hay ahí arriba. De la inmensidad de la montaña, de darse cuenta de su pequeñez, a lo mejor también, ¿no? Okay. Y de las vistas del Popocatépetl echando una fumarola, porque ahorita está muy activo, pero la realidad es que siempre está echando fumarolas. Por supuesto, todo el tiempo. Entonces, es un volcán activo. Va a sentir también al Popocatépetl, a lo mejor le toca que ruja, entonces va a escuchar el Popocatépetl. Wow. Va a oler el Popocatépetl, ¿no? Porque huele un poco a azufre en la zona, sí. ¿No? Y entonces de repente va a decir, estoy parado, va a ser una especie como de viaje en el tiempo, va a sentir casi como si fuera un azteca de la Gran Tenochtitlan, así como un viaje al pasado de, esta es nuestra historia, estos son nuestros volcanes, soy mexicano, estoy aquí, y va a llorar de emoción. Qué o sea, lo que me estás diciendo es toda una experiencia. Claro, o sea, por supuesto. Realmente, ya no fue nada más una carrera de 10 kilómetros, donde es muy emocionante cruzar la meta, sí, encontrar a tus cuates y hacer el recorrido, pero lo que me estás contando literalmente se convierte en una experiencia cuasi religiosa. Sí, porque en el maratón la experiencia religiosa es contigo mismo y es increíble también, y por eso la gente llora, y yo he llorado también en carreras, pero aquí la experiencia va a ser contigo mismo, pero el poder de la naturaleza va a ser abrumador.
¿no? Wow. Entonces es como el océano, ¿no? Es como el navegante que se mete a mar abierto y el mar es tan grande que impone. Entonces aquí la montaña te va a imponer y entonces si entras en esa armonía con la naturaleza vas a sentir tanto tu pequeñez como la inmensidad de la naturaleza y vas a establecer esa conexión, una conexión milenaria, ¿no? Claro. De hombre-naturaleza que se pierde en las ciudades, ¿no? Sí, es que dejas de voltear a ver las orillas tan hermosas que hay alrededor de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, ese sería el Iztaccíhuatl, que en un buen día de verano, con equipo muy ligero, lo podía subir. Ahora, no confundir, lo que tiene es que, por ejemplo, los 10K de Reforma siempre van a ser iguales, claro. inclusive en la peor lluvia. Acá, recordemos, el Iztaccíhuatl en verano y en invierno son montañas diferentes. Tendrían que tener nombres diferentes, ¿no? Porque se comportan de otra manera. Comportan de o sea, otra hay manera. diferente grosor de hielo, hay hielo o no hay hielo. Exacto. Entonces, Ahora, a ver, aquí hay un miedo interesante. Y antes de eso también tengo que comentar algo, Fer. Nos brincamos una montaña. Nos brincamos el Nevado de Toluca, ¿no? Sí. A ver, platícanos un poco del Nevado de Toluca, antes de entrar a esta parte que también quiero comentar. Bueno, el Nevado de Toluca es una maravilla también porque mide 4,650 metros, o sea, es casi un Mont Blanc, ¿no? Ok. Y es todavía mucho más accesible que el Iztaccíhuatl porque te vas a acercar todavía más en auto, entonces vas a poder subir la montaña en 2 horas. En 2 horas, o sea, alguien que corre un maratón en 3:50, a lo mejor un poco abajo de las 4 horas o 4 y pico, si con un buen paso, igual en un día ideal, con el equipo adecuado, Claro. va a llegar en 2 horas a la cima Wow. de 4,650 metros. ¿no? Wow. Entonces termina siendo, el Nevado de Toluca ya no es un trekking, Claro. Ya es un ascenso. pero no es alta montaña como Claro. tal todavía en verano, recuerden, porque si Sí. el nevado, de repente cae una nevada y hay hielo, se convierte en alta montaña. Ok. Entonces tendría yo que llevar unas botas más robustas, unos crampones que son los picos que llevan las botas más pesados y sobre todo mis conocimientos en ese tipo de terrenos. Condiciones agrestes y difíciles. En condiciones alpinas, ¿no? Ok. O sea, el nevado puede ser un trekking para un corredor, pero en condiciones, digamos, invernales, se puede convertir en un reto de alpinismo, ¿no? Ok. La misma montaña Ok. Te puede pone ser condiciones diferentes. puede ser en un día de verano un trekking que un corredor se la coma y en enero, febrero que caiga una nevada, recordemos que hemos snowboardeado en el Nevado de Sí, Toluca. hay unas imágenes tuyas ahí de haber hecho snowboarding en 2 metros de nieve, probabilidad de avalancha, aunque suene Además, exagerado, ¿no? Ajá. Hay probabilidad de avalancha cada 2 o 3 años en el Nevado de Toluca cuando caen 2,5 metros de nieve de profundidad. Entonces ya estás hablando de una montaña donde te puede caer una avalancha Claro. si no sabes moverte ahí, si no sabes por dónde subir y dónde no subir. Entonces lo que tienen las montañas de México es eso, que tienen muchas caras, ¿no? Entonces hay que saber en qué cara, qué día y con qué equipo me voy a subir. Por eso siempre le digo a la gente, tienes que tener un mentor, ¿no? Alguien que te lleve la mano, un experto, que te vaya enseñando la montaña y que el día que estaba fácil te diga, hoy, esta es esta montaña. Sí, pero te voy a traer el día que es otras es condiciones. otras condiciones. Entonces, el Nevado de Toluca es una maravilla, es un híbrido, no es ni un trekking ni es alta montaña, es lo que en el argot se conoce como media montaña, Ok. ¿no? Y es probablemente Esta definición de alta y media montaña es muy bien por las características, no necesariamente la altura. no, sí tiene ¿O que es ver un una poco, mezcla? sí tiene que ver un poco con la altura, porque yo creo que pasando los 5,000 metros ya podríamos hablar generalmente de alta montaña, Ok, ¿no? O sea, cualquier montaña que pase de 5,000 metros, el Iztaccíhuatl son 5,220 metros, ¿no? El Pico Orizaba son 5,650 metros. Entonces, arriba, ¿qué pasa arriba de 5,000 metros? Ahí sí ya falta el aire. Por Ahí supuesto. los vientos pegan más Más fuertes. fuerte, ujú. Ahí La temperatura cambia temperatura dramáticamente. cambia dramáticamente. Entonces entramos como a otro territorio en donde sí ya tengo yo que pensar en mis conocimientos, en mi entrenamiento, digamos. Ya te demanda más. Ya te demanda ¿No será un poco también por eso que la gente le da un poco de miedo entrarle al tema del alpinismo, del montañismo en México? Porque se puede convertir en algo muy exageradamente demandante y hasta cierto punto ya entras en el terreno del riesgo que supera normalmente lo que podría suceder en el buceo o podría suceder en el surfing o en otros deportes que también son considerados de alto riesgo. Claro, bueno, en las montañas, ¿qué sería ahí? Digamos, la palabra montañismo, yo creo que, como te decía, está en este tipo de montañas con estas alturas está desapareciendo la palabra montañismo. Okay. Yo creo que la gente que suba a las montañas de México ya no se debería llamar montañista, sino ya puede haber hay otros términos como por ejemplo skyrunner, ¿no? Okay. O sea, skyrunner es un corredor que de repente ya corrió el maratón y de repente un día va como tú al Ajusco y sube a 3,900 metros a un paso fuerte. Entonces, ¿qué es? ¿Es un montañista? No. ¿Es un corredor? No.
No, es un tampoco. Skyrunner, ¿no? Es un cuate que va con unos bastones. Y yo quería mencionar eso. Llevábamos unos bastones para podernos ayudar, que fueron una bendición. Yo tampoco, nunca había utilizado bastones para alguna actividad. Y la verdad, son una herramienta espectacular, ¿no? Entonces, empieza a entrar se empiezan a crear términos, y también el calentamiento global lo que ha hecho es cambiar las caras de estas montañas, inclusive en invierno. O sea, que las condiciones climáticas ya no sean tan adversas, ¿no? Entiendo. Entonces, lo que le está pasando, por ejemplo, a Lista es que se está derritiendo. Entonces, lugares donde siempre había hielo en enero, ya no hay hielo. Wow. Entonces, donde nada más se podía pasar con equipo especializado, Ahora ya puedes pasar con un ahora equipamiento más con ligero. un equipamiento más ligero. Entonces, el calentamiento global desgraciadamente, está derritiendo las montañas de México y está haciendo que sean un poco más accesibles. Definitivamente, por ejemplo, el Pico de Orizaba jamás va a ser media montaña. O sea, el Pico de Orizaba ya es una demanda de profesionales. El Pico de Orizaba es alta montaña y siempre será alta montaña. Y el Ista, por algunas rutas, por la ruta normal, yo le llamaría a esa ruta, la ruta de los pies, yo le empezaría a cambiar el nombre como al deporte del skyrunning, porque aparte las nuevas generaciones ya van a tener un entrenamiento mayor, Claro. ¿no? Y se van a empezar a comprar equipo más especializado y van a poder llegar a atacar esa montaña en 4 horas y media, ¿no? Wow. Y bajar a lo mejor en 3, o sea, estás hablando de un round trip a lo mejor es 7 horas y media, 8 horas. Un día completito, sí. Que es menos que un Ironman, es decir, supuesto. gente que hace Ironman, por ejemplo, va a decir, no, pues no pasa nada, son 8 horas de viaje, ¿no? Claro. Con equipo ligero, ¿no? Pero siempre tener los conocimientos de cómo puede cambiar la montaña, Por cómo me supuesto. puede cambiar de una hora a otra, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos principales, Fernando, en ese sentido? Bueno, el mal de altura, ¿no? El famoso mal de montaña, que es una especie de situación psicosomática en donde primero viene como una especie de miedo, ¿no? Ajá. Y después empieza a haber síntomas como dolor de cabeza, náusea y todo, pero siempre está presente el miedo, el no me siento cómodo de estar aquí, ¿no? Entonces hay que revisar por qué no está cómoda la persona ahí. Una razón puede ser que no tiene el entrenamiento adecuado, ¿no? Suficiente. O no va con las personas adecuadas, ¿no? Ok. El mal de montaña es una consecuencia de malas decisiones, ¿no? Ok. De no voy con la persona adecuada, no traigo el entrenamiento adecuado, no me siento bien, ¿no? Ya. O simplemente hoy no me siento bien. Entonces hay que bajar, ¿no? Es mejor, o sea, no pensarlo más. No, o sea, en la montaña tú te tienes que sentir bien o hay que bajar, no hay un remedio mágico para el mal de montaña más que bajar, pero se presenta también por deshidratación, ¿no? Hay gente que le da mal de montaña simplemente porque no se hidrató bien previo a ir a la montaña o Por durante supuesto. Durante el ascenso. Durante el ascenso. Entonces, el principal riesgo sería definitivamente un mal de montaña, que la gente no bajara o que se pusieran necios allá arriba de seguir subiendo. Entiendo. Después, bueno, viene lo que decimos, que te caiga algo o que me caiga, ¿no? Claro. Que me caiga algo, que puede ser, pues que me caiga una roca, porque te voy lastime, que te me golpee lastime, fuerte. que puede ser las personas que van adelante, Claro. ¿no? O que un yo o que tú mandes una roca. O que tú mandes una roca, o Sí. que yo me caiga, que me resbale en el hielo, que no tiene por qué pasar con el equipamiento adecuado y la técnica adecuada, o que yo me resbale en la grava, ¿no? Por supuesto. Y luego malas decisiones como no traer casco, ¿no? Por ejemplo, Claro. es como subirte a la montaña sin casco, es como subirte a una bici sin casco, ¿no? Claro. Entonces, si Te yo la estás jugando. si yo voy con un experto que me dice qué ponerme, por qué ruta ir, por dónde, la verdad es que el riesgo es muy controlado. Ok. O sea, es un riesgo, digamos, si no es correr un 10K, no es un triatlón, definitivamente son deportes de aventura, estás a merced del De las poder condiciones del climatológicas poder de la naturaleza. de la naturaleza, pero el riesgo, digamos, en una montaña como en Lista es muy, muy controlado. El Pico Orizaba, sí ya entramos A otro territorio. yo le diría a las ligas mayores, porque ya a 5,650 metros, falta más el aire. Claro, falta Las más rampas oxígeno. son más empinadas. El miedo es mayor. El que diga Claro. que no le da miedo no es cierto. O sea, Claro. desde el mejor del mundo hasta el más novato, le va a dar un poco de miedo dependiendo de cómo se siente ese día, de cómo se comporta en la montaña. Yo digo que las montañas tienen una especie de espíritu, ¿no? Y hay días que están enojadas, ¿no? Claro. O sea, hay que bajarse. Entonces, el Pico Orizaba sí ya entraríamos. Yo le llamaría, el Pico Orizaba sí podría ya clasificarlo como deportes extremos. Ok. ¿No? Oye, Fernando, ¿qué te parece si hacemos nuevamente un corte? Vamos a algo de música y regresamos en un momento. Música para entrenar. Música para entrenar. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a un grupo que fueron muy, muy emblemáticos en los años 80, de origen británico. De hecho, encabezaron como los principales invasores británicos a los Estados Unidos allá por los años de 1980 mediados, a través de la generación de videos en MTV, muy famosos por sus videos también, que eran muy apegados a la moda y realmente sofisticados. Escuchemos de Duran Duran, Hungry Like the Wolf.
el desempeño? Sí, claro que sí, hay que desayunar. Estudio tras estudio se comprueba que entrenar sin haber comido merma el desempeño atlético. El ayuno de la noche reduce los depósitos de glucógeno muscular, es decir, induce hipoglucemia o azúcar baja en sangre. Si no hay suficiente azúcar en sangre, la respuesta física al trabajo de resistencia se ve disminuida. Trata, por lo tanto, de comer algo ligero antes de iniciar tu rutina. ¿Qué tal una fruta y unas almendras o un pan con crema de cacahuate? Si eres de aquellos que no pueden comer nada porque entrenan muy temprano, las bebidas para deportista son buena opción. Soy Sol Sigal y esta es una cápsula de nutrición. ¿Tienes dudas o comentarios? Mándame un mail a sol@solsigal.com. Pues regresamos a Récord Personal. Está con nosotros Fernando Beitia. Soy Eduardo Cabrera. Les recuerdo que nos pueden encontrar a través del Facebook y YouTube con las entrevistas del día anterior y las invitaciones en Récord Personal Radio. Recuerden que estamos transmitiendo a través de www.escucharadio.com.mx. Imagina lo que escucha. Fernando, nos estabas platicando del Pico de Orizaba, que ya es una montaña que requiere de técnica, que requiere de preparación, que ya es una demanda de uso de equipo completamente diferente al de las otras montañas, pero que es muy lograble finalmente y que tiene ciertos elementos de riesgo. Claro, regresando un poquito para explicar lo que es el Pico Orizaba, lo que tiene, por ejemplo, el Ajusco, el Nevado de Toluca y el Iztaccíhuatl, es que tienen diferentes rutas. Okay. Es decir, la ruta normal es una ruta muy accesible para el principiante, digamos, okay, ¿no? Pero el Pico de Orizaba tiene las dos rutas principales, que es la norte y la sur, digamos que no tiene una cara fácil, ¿no? Okay. O sea, terminan siendo deportes extremos porque las rampas ya son muy empinadas, porque la altura es mayor, porque el miedo es mayor y el equipamiento que tengo que usar también es más especializado. Entiendo. Si yo voy por la ruta norte del Pico de Orizaba, me voy a topar con un glaciar empinado, ¿no? Con una pendiente a lo mejor de 35, 40, 45 grados, wow, en donde ya llevo yo un piolet, ¿no? La famosa, claro, famosa esta como achita que usan los alpinistas. Sí. Yo llevo ya cuerdas, voy con los demás encordado, que se dice. El sol me va a reflejar mucho más en el glaciar durante más tiempo, claro, etcétera. La falta de oxígeno, sí, que se vuelve complicada en algún momento determinado. Y lo que yo digo que en el Pico Orizaba el plan B va viendo menos plan B, ¿no? Ok. Y ese plan B, el plan B es bajar. El plan B es bajar, ¿no? Pero va viendo menos plan B, ¿no? En cambio, en el Nevado Toluca, en un buen día, hay plan B, hay plan C, hay plan D, ¿no? Entonces yo los calificaría como deportes de aventura, ¿no? Ir al Ajusco es deporte de aventura, ir al Nevado Toluca es deporte de aventura, y el límite del deporte de aventura sería el Iztaccíhuatl por la ruta normal, porque también te podrías ir a meter por las rutas de alpinismo, ¿no? Claro. Que sería, por ejemplo, el pecho del Iztaccíhuatl, en donde yo tendría que llevar inclusive clavos de hielo y otras herramientas mucho más especializadas. Entonces yo puedo llegar como skyrunner a la cima del Iztaccíhuatl y a lo mejor ese mismo día encontrarme un alpinista que viene con equipo mucho más pesado, muy sofisticado, por otra ruta mucho más difícil, con una rampa de hielo a lo mejor hasta de 60 grados, que subió por ahí para vivir el reto del alpinismo, ¿no? Entonces, el Ista yo lo definiría una montaña que le da acceso al skyrunner, versátil, al montañero, al alpinista, ¿no? O al deportista más extremo, como algunos que, no sé, subieron por la cara más difícil y luego volaron en parapentes de la cima, ¿no? Entonces, es el campo de juego. Hay que tener siempre un gran respeto, hay que asesorarse de un experto para ver por qué ruta voy a ir, cómo va a estar el estado del tiempo, cuándo vamos a regresar, llevar el equipo adecuado, ¿no?